Hermanos, el Señor los bendiga. Estamos aquí una vez más reunidos para estudiar la palabra de Dios. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes, allí donde quiera que estén en sus casas. Los bendigo en el nombre del Señor. Quiero que estudiemos la palabra de Dios en esta hora, hermanos, y que sea el Señor guiándonos, que sea el Señor hablando a nuestra vida, que sea el Señor quien cada día de nuestra vida nos enseñe, nos muestre su palabra y que la podamos entender. Amén. Quiero que me acompañen allí donde están en el libro de Hebreos capítulo 12. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es buena y guía cada día nuestra vida, hermanos. Si ya encontramos un título que dice Fortaleza en el sufrimiento. Quiero que leamos allí en el verso 1, dice: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Amén. Quiero que oremos, que sea el Señor guiándonos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios Todopoderoso, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos tu palabra, revelando nuestra vida, mostrándonos, Dios mío, el propósito con el cual, Dios eterno, nos permites cada día, les permites a cada persona escuchar de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque has sido bueno, Dios, has sido fiel, Dios mío. Yo te pido que nos enseñes, que seas tú mostrándonos día tras día por medio de tu palabra, Señor, nuestra vida, nuestras conductas, Señor, la conducta de cada una de las personas que se acercan a ti con amor de conocerte, que se acercan a ti con esa necesidad, con esa sed de saber más de ti, Señor. Yo te pido que seas tú obrando, que seas tú en esta hora enseñándonos, que seas tú en esta hora mostrándonos por medio de tu palabra nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, la forma que te agrada que seamos delante de ti, Señor. Bendigo cada vida, cada oyente, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Hermanos, el Señor es fiel, amén. ¿Cuántas veces hemos sufrido en nuestra vida, verdad? Hemos experimentado como seres humanos el sufrimiento, amén. Hemos experimentado como seres humanos el sufrimiento. Es una de las cosas que tal vez ninguno quiere pasar. Ninguno queremos pasar por esos sufrimientos, por esas dificultades que tenemos día tras día con nuestros hijos, familiares. Pero el Señor hoy nos trae una palabra poderosa que dice que confiemos en Jesús. Pero iniciando en el texto número 1 dice que nos rodean bastantes personas, ¿verdad? Hay muchas personas alrededor nuestro que han manifestado su fe, que han salido adelante, que han podido vencer el pecado, que han podido creer en nuestro Señor Jesucristo, poner la fe, la confianza en Él, y han podido avanzar en sus vidas, han podido dar testimonio, dar ejemplo a la humanidad. Y en la Biblia podemos ver, aquí en el capítulo 11, podríamos mirar que veníamos de leer de personas que confiaron en Dios, que tuvieron fe en el Señor. Obviamente esperaron esa promesa que el Señor les había hecho. Muchos tal vez pudieron verla, tal vez alcanzar a medio tenerla, pero otros no la vieron, ¿sí? Pero nunca dejaron a un lado la presencia de Dios, nunca se apartaron del Señor, nunca quitaron su fe, su confianza y su esperanza en Dios. Se fortalecieron en medio de tantas pruebas y de tantas dificultades. Y dice que aunque estemos rodeados de todas las personas que nos ve, dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Verso 1. El pecado que nos enreda. Vemos que el pecado enreda al ser humano. El pecado enreda, daña. ¿Qué hace uno cuando, de la palabra enreda, cuando uno se enreda, qué pasa? Se puede caer, puede tropezar, se puede hacer daño, ¿verdad? Te dice que el pecado enreda. Dice, el pecado es un estorbo. Dice que tenemos que correr con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Me gusta este pedazo porque lo compara con una carrera, ¿sí? Siempre una carrera tiene que haber, obviamente, un ganador, ¿sí? Una meta.
¿cuál es nuestra meta? ¿Sí? Nuestra meta es cada día poder estar en la presencia de Dios, poder algún día estar con nuestro Salvador, poder estar ante su presencia, ¿sí? Tenemos que correr esa carrera, que es la vida en Cristo Jesús, ¿sí? Que es nuestro diario vivir, esa carrera que día tras día vamos llevando. Pero dice que tenemos que tener fortaleza, ¿verdad? Para llevar esta carrera. Y esa fortaleza nos la da nuestro Dios, ¿sí? Tenemos que tener mucha fuerza, como hablábamos y como dice el título, en medio del sufrimiento. Porque a veces el sufrimiento acobarda al ser humano. El sufrimiento hace que el ser humano retroceda, que el ser humano no avance en ese caminar, en esa carrera día tras día del Evangelio, de seguir adelante, de confiar en nuestro Dios, de poner nuestra fe en el Señor y cumplir el propósito con el cual Él nos ha traído, Él nos ha llamado a su luz, a su salvación, ¿verdad? Quiero que leamos en el texto número 2 que dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. ¿De quién procede nuestra fe? De Jesús. Hermanos, personas que nos escuchan allí, pongan la mirada en Jesús, en nadie más, en Jesús. Que Él es quien nos guía, que Él es quien nos da fe para seguir adelante. Amén. Dice que pongamos la mirada en Jesús, porque de Él procede la fe. Dice, y Él es quien la perfecciona. ¿Quién perfecciona nuestra fe? Jesús. ¿Cómo ponemos nuestra fe en Jesús? Creyendo en que Él, cuando murió allí en la cruz, nos dio salvación a cada uno de nosotros. Poner la fe en que todas las cosas que están en manos de Él, poner nuestra confianza en que todas las cosas que en nuestra vida vengan nos van a ayudar a crecer en Él. Pongamos la fe en Jesús. Dice que Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Vemos un claro ejemplo de que Cristo nos da a nosotros como sus seguidores, ¿sí? Como sus ovejas, de sufrimiento, lo que Él sufrió allí en la cruz. Y dice que fue vergonzoso, ¿sí? Yo creo que ningún ser humano está dispuesto a que lo humillen de la manera que lo hicieron con Cristo Jesús. Pero debemos de estar dispuestos. Tal vez humanamente ninguno lo soportaría, que vengan a maltratarme, a todo lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Dice que fue vergonzoso. Pero dice que Él superó eso. Dice que Él, ese sufrimiento, después le iba a llenar de gozo, de alegría. Porque Él sabía que estaba cumpliendo, que estaba obedeciendo al Padre. Y que después de ese sufrimiento se iba a sentar a la diestra del Padre. Iba a estar allí regocijándose a la diestra de su Padre. Y eso le dio fuerza a Él para seguir adelante. ¿Sí? ¿Cuál es su fuerza para seguir adelante en medio de las pruebas, en medio del camino del Evangelio? ¿Sí? ¿Cuál es esa fortaleza que usted tiene en su mente para seguir adelante? Si es esa esperanza de algún día estar delante del Señor Jesucristo, de verdaderamente disfrutar de la salvación, o en realidad está haciendo como lo decía el capítulo 1, está enredado por el pecado, por la maldad, ¿sí? Por los malos deseos. Dice que debemos de estar confiados en Jesús y sufrir. Como ejemplo que Él lo hizo, podemos sufrir. No vamos a decir que en el caminar cristiano no vamos a sufrir. Y vamos a ver por qué ese sufrimiento para qué nos sirve, ¿verdad? A Cristo lo llenó de gozo y alegría porque Él estaba obedeciendo al Padre. Y sabía que iba a estar a la diestra de Él. Y está. Y Él vive por los siglos de los siglos. Dice en el verso 3, por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que acabamos de hablar, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, por eso no se cansen ni se desanimen. Hay muchas personas que se desaniman por pequeñeces, ¿sí? Porque ya un hermano me miró mal, porque me habló, no hizo lo que yo quise, ¿sí? En el diario vivir, en el colegio, en la empresa, donde vivamos, en la universidad, porque esta persona me hizo, ya no le creo, ¿sí? Debemos de poner nuestra mirada en Jesús, nuestra esperanza en Él, y cada día avanzar
delante de su presencia, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos dé esa fortaleza para seguir adelante. Amén. Y quiero que leamos ahí en el texto número 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Vemos que en muchas ocasiones hay cosas que suceden en nuestra vida, ¿verdad? Dificultades, pruebas, pero dice que no olvidemos lo que el Señor nos dijo cuando nos toma por hijos, que escuchaba una enseñanza que decía: ¿verdaderamente el Señor te ha tomado por hijo? ¿O todavía no eres hijo de Dios? Si verdaderamente eres hijo de Dios, vas a vivir lo que estamos estudiando acá, porque dice que un hijo no menosprecia la reprensión del padre. Un hijo, cuando entiende el amor de su padre, se regocija de que el padre le corrija. Nosotros como hijos y como padres que ya somos, corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? Y como hijos en muchas ocasiones fuimos desobedientes, pero venía una corrección, ¿sí? Venía una consecuencia. Y dice en el verso número 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Wow, tremendo, ¿verdad? Si estás pasando tal vez alguna circunstancia en tu vida y verdaderamente eres hijo de Dios, verdaderamente el Señor te ama y te está disciplinando. Quiere que confíes, que estés plenamente mentalizado en que en Él, únicamente en Él, podemos superar esas pruebas, que esos sufrimientos van a traer gozo a nuestra vida, porque nos está formando, nos está llenando de fe. ¿Sí sabía, hermanos, que cada prueba, cada dificultad nos llena más de fe, más de seguir adelante en el Señor, más de agarrarnos a Él, de estar confiando en Él? Dice la palabra de Dios: si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre, porque que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Cuando el Padre no disciplina, dice que no lo toma como por hijo, ¿sí? Cuando uno está ahí en la casa con los sobrinos o con algún niño y uno ve que se comporta mal, uno no lo reprende o no le habla, si no le corrige, porque no es hijo de uno, ¿sí? Pero si fueran nuestros propios hijos, nosotros corregiríamos y los guiaríamos, les enseñaríamos. Tienen que hacerlo de esta manera, ¿sí? Tienen que dejarse guiar por nuestro Padre. Dejémonos guiar cada día por nuestro Dios. Que todas las cosas que pasan en nuestra vida, que suceden, sean para darle gloria a Él, sean para exaltar su nombre, ¿sí? Sea para fortalecernos en Él y tener esa fe fuerte en Él, esa confianza. En muchas ocasiones, en medio de tantas dificultades, el ser humano, de tanto sufrimiento, desmaya, se desanima, no sigue adelante. Ya no quiero, ya no puedo, yo no lo voy a lograr. En muchas ocasiones mentalmente están derrotados y no saben qué hacer, no saben qué camino seguir. Pero el Señor es bueno y nos dejó su palabra, quien es nuestra guía, nuestro consejero, ¿sí? Quien nos permite seguir adelante, su Espíritu Santo quien nos guía, quien nos permite comprender cada día su palabra. Amén. Dice que, pero si os deja sin disciplina, lo que decíamos, si el Señor nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tremendo. A veces es mejor estar en esas pruebas, en esos sufrimientos que tal vez humanamente pasamos, que decimos que pasamos, que vemos que pasamos, porque sabemos que Dios está detrás de cada situación, porque Él nos está puliendo, Él quiere que descansemos en Él. Porque las dificultades y el ser humano se estresa y se hace tanto daño? Porque aún confía en sus fuerzas, aún confía en lo que puede hacer humanamente como ser humano. No ha puesto su esperanza, su fe en Dios, no ha puesto su confianza en el Señor, ¿sí? En medio del sufrimiento lo que pasa es que reniegan, ¿sí? Se van uno en contra del otro, hay peleas, hay disensión y se vuelve eso un sancocho, hermano.
pero cuando verdaderamente somos hijos de Dios y Él nos ha tomado como hijos, Él nos disciplina, Él nos ama, Él nos guía, Él nos enseña, Él nos da la fuerza para seguir adelante. Dice su palabra que Él nos da pruebas que podemos superar, ¿sí? Entonces, en medio de la dificultad, démosle la gloria a Dios. En medio si hay escasez, si hay dificultades, problemas, luchas, démosle la gloria a Dios porque vienen cosas tremendas, vienen cosas buenas a nuestra vida, porque estamos confiando en Él, porque sabemos que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y algún día estaremos con Él, porque disfrutamos de su salvación, disfrutamos de ese regalo que nos ha dado, que es la vida eterna. Tenga la fe en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? Y no solamente porque tú tienes la fe van a ser salvos todos. Hay que predicar el Evangelio, tenemos que hablar de Jesús, tenemos que extender la palabra de Dios a toda criatura, porque el Señor nos ha llamado a eso, a que le obedezcamos, a que seamos obedientes y que este mensaje no lo guardemos, sino que así como lo recibimos gratis, lo demos de gratis a otros, que tal vez también están en dificultades, están en problemas, ¿sí? Entonces, que sea el Señor cada día la guía de su vida. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hermanos, si fuimos obedientes con nuestros padres, y yo sé que habemos muchos que hemos sido obedientes con nuestros padres terrenales, ¿por qué no más con nuestro Dios, con el Creador, con el dueño de todo? Dice, de los espíritus vivientes de todo, quien nos creó. Seamos obedientes, hermanos. Agrademos a nuestro Dios con nuestra vida, con todo lo que hacemos. Dejemos que sea el Señor que cada día nos dé esa fuerza para avanzar, nos dé esa esperanza de seguir adelante. Ya dejemos a un lado nuestra fuerza, lo que hacemos con nuestra propia fuerza, con nuestras emociones, con lo que nos dicta nuestro corazón. Dice la palabra que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Si usted se deja guiar por su corazón, el corazón lo va a guiar en contra de la palabra. El corazón lo va a guiar a lo malo, a los malos deseos. Deje que sea el Espíritu Santo quien lo guíe. Deje que sea Dios que cada día en su vida lo guíe en el camino del Evangelio, en esa carrera que hablábamos al principio. Fortalezcámonos para llevar esa carrera día tras día en el Evangelio, de seguir adelante. Una vida cristiana con frutos, una vida cristiana que cuando el Señor nos vea, su nombre sea glorificado, cuando las personas lo vean, glorifiquen a Dios, y cuando las personas lo vean, digan, Dios mío, gracias porque tú estás hablando, porque tú estás obrando, porque eres tú quien cada día dirige nuestra vida, ¿sí? Pero que cuando el Señor mire su vida diga, wow, esta persona verdaderamente ha confiado en mi palabra, ha confiado en el Salvador, en Jesucristo, el Señor, y que por medio de Jesucristo podamos todos llegar al Padre. Es el propósito, es nuestra meta cada día, que podamos por medio de Jesús, que es ese camino, que es la verdad y la vida, podamos llegar a nuestro Padre Celestial. Es la invitación que les hago, hermanos. Dice en el verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos le parecía, pero para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. ¿Para qué es provechoso que el Señor cada día nos corrija? Aquí vemos el fruto de esa corrección, de esa prueba, de ese sufrimiento tal vez que estamos pasando. El sufrimiento nos ayuda cada día a santificarnos. El sufrimiento cada día nos ayuda a estar más cerca de Dios, de apartarnos de lo malo, de apartarnos del pecado. Porque al confiar en el Señor, porque al confiar en Jesús, vamos a estar en su presencia, vamos a estar buscando más de Él, ¿sí? Y eso nos va a santificar porque nos está apartando del pecado, nos está apartando de lo malo. Hemos aprendido a confiar en nuestro Dios, en el Todopoderoso. Y cuando confiamos en Dios y tenemos fe en Él, vamos a crecer, vamos a avanzar. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es la fe que usted piensa que tiene allí donde está. Que, yo creo sí que Dios. No, es la fe en Jesucristo, la fe en el Evangelio, en que
Cuando Él murió allí en la cruz y fue crucificado y fue molido, estaba pagando nuestra culpa, estaba pagando por nuestro pecado, estaba echándose encima todo el pecado de la humanidad. ¿Sí? Estaba Él tomando el lugar que merecías tú, el lugar que merecía yo, que era la condenación, que era el infierno. ¿Sí? Él tomó ese lugar y pagó con su sangre, con su vida. Y ahora somos libres. Ahora le conocemos y ahora tenemos vida eterna. La verdad, es lo mejor que tenemos. Es una de las razones más grandes por las cuales cada día avanzamos en Él. Porque Él nos escogió primero, porque Él nos vio y Él vino a nuestra vida. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. El Señor en este momento se atraviesa en tu vida y te dice: haz un paro allí, búscale, arrepiéntete, busca la presencia de Dios, agrada a Dios con tu vida, con tus actos, ¿sí? Crea que Jesucristo le salvó, crea que Jesucristo cuando murió en la cruz también quitó tu pecado, también pagó por tu pecado. Todo lo que te culpaba Él ya lo quitó, ¿sí? Él perdona cualquier situación de pecado. Si te arrepientes, si verdaderamente doblas tus rodillas y ante los pies de Jesús le dices: aquí estoy, Señor, te necesito. No puedo más, ya no puedo más con tanta maldad, tanto pecado. Ya no puedo con las cosas que me agobian, los sufrimientos, las dificultades. Venga Jesús, descanse en Él, que en Él hay descanso. En medio del sufrimiento crecemos y nos santificamos. Y cuando somos santos y estamos cada día más preparados para seguirle y servirle, Él nos sigue usando y nos sigue limpiando, nos sigue santificando, hasta que vamos a dar el fruto con el cual hemos sido limpiados, el propósito con el cual Él nos escogió, que demos ese fruto de salvación, que demos esos buenos frutos en nuestra vida, que se vea reflejado en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Quiero que miramos en el verso 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Al principio, cuando estemos en alguna dificultad, en alguna preocupación, ¿sí? En alguno de estos sufrimientos, eso no va a dar gozo. Obviamente no. Porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Nadie quisiéramos sufrir. Pero hay personas que sufren por su mismo pecado, porque le están sirviendo al pecado, le están sirviendo a la maldad. Me decía una vez, no me acuerdo, una señora: pero Dios a mí me ha dado duro, me ha tratado fuerte, como que a mí me quitó esto, me quitó lo otro, que ya casi me muero. Y yo le dije: estás mal. ¿A quién has servido todo este tiempo? El Señor nunca ha estado contigo. Dios no está con el pecador. Dios no está con el que hace lo malo, el que está apartado de Jesús, el que no acepta a Jesús como el Salvador. Dios no está ahí. Esta persona servía era el pecado, y quien le estaba pagando con todo ese sufrimiento y todo lo que pasó fue el pecado. Porque en Jesús venimos, y si Él nos está permitiendo un sufrimiento y una situación, es porque nos está limpiando de cosas, nos está santificando. Y cuando ya vamos cada día avanzando y nos vamos limpiando, vamos disfrutando más de su presencia y nos enamoramos de Él y confiamos en Él, ¿sí? Porque por medio de esa prueba, de esa cuestión, fuimos limpios, fuimos santificados, fuimos probados. Mira la prueba que pasó Job, con todo lo que pasó. Y cada día de su vida, él agradaba a Dios con todo y seguía adelante. Pero el Señor dijo: voy a probar a Job. Y en la prueba que pasó Job, todo lo perdió, estuvo mal. Pero al final el Señor se glorificó en su vida y dice que le dio el doble de lo que le había quitado. Entonces no piense en lo que pueda perder, ¿sí? Si lo que tenga que perder, lo que tenga que dejar, no piense en eso, piense en lo que vendrá, ¿sí? Si sufre porque sus familiares lo persiguen y le dicen y se le burlan de usted, si sufre porque en el colegio, en la universidad, en el trabajo, se burlan porque es cristiano, ese sufrimiento supérelo, pero que sea Dios quien lo tome como hijo y quien lo pula, y que usted pueda seguir adelante en el Señor y que pueda vivir y manifestar el poder de Dios en su vida, y va a ver la gloria de Dios y cada día se va a gozar en la presencia de Dios y le va a dar gracias a Dios porque le dio salvación por medio de Jesucristo, nos dio libertad, nos dio sanidad. Dice que al ojo
aparentemente las pruebas y los sufrimientos no dan gozo, y es verdad, ¿sí? La disciplina aparentemente no da gozo, sino da tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vemos que da un fruto espiritual. Las pruebas, si tú estás viniendo a Jesús, has tomado la decisión de seguirle, has tomado la decisión de agradarle, esas pruebas te van a hacer producir fe y seguir adelante. Y eso va a tener un fruto espiritual en tu vida. Y vas a conocer al Señor, al Salvador. Y le vas a dar gracias a Dios. Disponga su corazón, disponga su vida a seguir a Jesús. Ponga su confianza, su fe en Él. Pero no la fe religiosa, de la cual todo el mundo profesa que tiene. Sí, yo tengo fe que Jesús existe, que Jesús es poderoso, que Él sana. Pero no viven, no van en esa carrera del Evangelio, esa carrera que es la vida cristiana, la obediencia, ¿sí? La sujeción, el amor, la paciencia, todo lo que nos da el Señor, de lo que nos va dotando, los regalos que nos da. Vivir en Cristo Jesús, yendo adelante en esa carrera para llegar a la meta. Porque qué triste es que al final de esa carrera, cuando tú llegues sea demasiado tarde y ya no encuentres la meta. Y la verdad, es triste ver que hay personas que cierran su corazón a la palabra de Dios, cierran su vida, aman más el pecado, como decíamos, sirven al pecado. Y el pecado paga también. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y puede que sea muerte física, que lo hemos visto, pero lo más terrible es la muerte espiritual, la separación del Dios Todopoderoso por la eternidad, que es la condenación. Esa es la muerte segunda, la condenación, el infierno. Allí donde irán todos los que no acepten a Jesús, todos los que rechacen la salvación, todos los que amen más su pecado, los que amen su maldad, sus malos deseos. Como veíamos la otra vez, los que aman los deseos de la carne, complacer su ira, su contienda, su maledicencia, su enojo, sus celos, su venganza, su maldad, la fornicación, adulterio, todo lo que veíamos. ¿Sí? Entonces, eso también paga, el pecado paga, y paga peor. Y ese también les hace sufrir al ser humano. Pero no hay esperanza de nada, es condenación, separación, muerte. En Cristo Jesús puede que haya un leve sufrimiento, pero es para gozo, así como lo vivió Jesús, que allí siendo crucificado, molido por tu pecado, por el mío, sabía de ese gozo, de esa alegría que traería a nuestra vida, que era la salvación, y que estaba obedeciendo al Padre, y que iba a estar sentado junto a Él por la eternidad. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios, quien ha traído esta palabra. Espero que sea el Señor hablando a su vida, obrando, y glorifique el nombre de Dios, que sea Él quien cada día usted y los que están a su lado obedezcan, que es su palabra. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. Padre, te damos gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Ha sido fiel, ha sido buena. Tu palabra, quien habla nuestra vida, que nos enseña, quien nos guía cada día a seguir adelante, a fortalecernos en ti, Señor. Yo te pido por cada vida que está allí, que se ha tomado el tiempo de ver este video, de escuchar tu palabra, Señor. Por favor, toques allí conforme a tu voluntad cada corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, los guíes al arrepentimiento, a que te amen a ti, a que te conozcan a ti, a que te agraden a ti, Señor. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida, dice tu palabra. Y en ti cada día confía mi vida y mi corazón, Señor. Gracias por haber allí en la cruz dado tu vida por mí, Señor. Gracias por haber pagado por mi pecado y haberme limpiado y haberme salvado, Señor. Te doy gracias, Señor. Cada día guárdanos, Dios eterno, de las tentaciones. Guárdanos, Señor, de fallarte, Dios mío. Fortalece cada vida allí que están escuchando tu palabra, Señor. Dale fuerza para seguir adelante en esa decisión de amarte, de seguirte y de servirte, Señor. Yo bendigo cada oyente y te pido que seas tú obrando en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Le damos las gracias al Señor. Espero que sea el Señor hablando a su vida. Te pedimos que con cada enseñanza
sigan las enseñanzas, que sigan poniéndolas por obra en sus vidas. Los invitamos a que sigan allí conectados en el canal. Suscríbete si no te has suscrito, compártelo con las personas que tú ves que necesitan del Señor. Dale like allí al video, compártelo y déjanos tus comentarios allí y estaremos respondiendo tus preguntas, si tienen preguntas y si tienen alguna inquietud. El Señor los bendiga y mucha paz para todos. Bendiciones.